Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast sobre la reforma laboral en Colombia. Hoy vamos a conversar sobre un tema que está en el centro del debate público, los cambios que trae la reforma frente a la legislación actual y cómo estos impactan en la vida de trabajadores y empleadores. El trabajo no es solo un medio para obtener ingresos, sino también un espacio de dignidad y de derechos. Es por eso que la manera en que se regulan las relaciones laborales tienen efectos directos en la calidad de vida de millones de colombianos. Voy a encargarme en este momento de explicar cuáles son los principales cambios que introduce la reforma laboral para luego dar paso a mis compañeros que analizarán los impactos y los problemas que busca solucionar y los debates que éste genera. La reforma laboral plantea varios ajustes frente a la legislación vigente. Vamos a desglosarlos uno por uno para entender qué significan en la práctica. 1. Contratación a término fijo e indefinido. Hoy en día, las empresas suelen preferir los contratos a término fijo o incluso por obra y labor, porque este les permite una mayor flexibilidad. La reforma busca que la regla general sea el contrato a término indefinido y que los contratos temporales se usen solo en casos excepcionales, como reemplazos o trabajos de corta duración. La idea es que los trabajadores tengan mayor estabilidad y que las empresas no recurran a la contratación temporal como una forma de precarizar el empleo. También podemos hablar de la tercerización laboral. Otro punto clave es la limitación frente a ella. Actualmente, muchas empresas contratan a través de cooperativas, empresas de servicios temporales o hasta contratistas, lo que diluye la responsabilidad del empleador y este afecta a derechos como la seguridad social o el diferente pago de prestaciones. Con esta reforma se establece que las empresas que utilicen servicios tercerizados deben sí o sí garantizar las mismas condiciones laborales que si fueran empleados directos. En otras palabras, no se elimina la tercerización, pero sí se busca que sea un mecanismo para desmejorar las condiciones de los trabajadores. Hablemos ahora sobre los recargos nocturnos, dominicales y festivos. En el régimen actual, la jornada nocturna inicia a las 9 de la noche. La reforma la adelanta a las 6 de la tarde, lo que implica que desde esa hora los trabajadores deben recibir un recargo adicional. Lo mismo ocurre con el trabajo en domingos y festivos. Esto fortalece el pago de los recargos para compensar de forma más justa el esfuerzo adicional. Este cambio es importante porque impacta directamente a sectores como el comercio, los call centers, servicios de salud o vigilancia. Aquí podemos poner en énfasis un cuestionamiento muy importante que es qué tan viable puede llegar a ser esta propuesta cuando las empresas grandes pueden llegar a contratar menos trabajadores, ya que el recargo inicia mucho más temprano. Existe un fortalecimiento sindical también. El proyecto también busca darle garantías a esta organización. Eso significa facilitar la creación de sindicatos, ampliar el fuero sindical, es decir, la protección frente a despidos, y promover la negociación colectiva. La intención de esto es equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores, para que haya más diálogo social y menos conflictos individuales. Tenemos también la estabilidad laboral reforzada como último punto de esta reforma laboral. Se refuerzan las protecciones para grupos vulnerables, en este caso mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas que están próximas a pensionarse y trabajadores en condición de salud especial. Despedir a alguien en estas condiciones sin autorización va a ser mucho más complicado. La lógica detrás de esta medida es evitar discriminaciones y garantizar que quienes tienen más barreras para conseguir empleo no queden desprotegidos. En conjunto, estos cambios representan un giro hacia la formalización y estabilidad del empleo en Colombia, aunque también implican que las empresas deberán asumir mayores obligaciones y costos laborales. A continuación, Manuela nos va a comentar cómo impacta la reforma laboral en trabajadores y empleadores. Claro que sí, Juan José. Para contestarte, me parece que primero debemos hablar de los trabajadores, porque hay que decirlo, la reforma les trae muchas ventajas. Por ejemplo, número 1, ahora el contrato a término indefinido es la regla general. Esto significa que ya no será tan fácil encadenar contratos temporales o por obra. En palabras simples, les da más estabilidad y más seguridad de que el empleo les dure. Número 2, se limitan los contratos a término fijo y los de obra o labor. En este caso, si una empresa no los redacta bien, automáticamente se convierten en indefinidos, lo cual protege a los trabajadores frente a la precarización. Número 3. El contrato de aprendizaje se transforma en contrato laboral. La diferencia, pues que ahora un aprendiz gana el 75% del salario mínimo en la etapa lectiva y el 100% cuando pasa a la práctica. Un avance enorme en dignidad laboral. Número 4. Los recargos nocturnos y dominicales también cambian. La jornada nocturna empieza desde las 7 de la noche y los domingos y festivos se pagarán al 100% en el 2027. Para sectores como comercio, salud o transporte, esto es más plata en el bolsillo.
Número 5. Se crean permisos remunerados para cosas tan cotidianas como lo es una cita médica o un compromiso escolar de los hijos. Y finalmente, número 6, se reconocen nuevas formas de trabajo como el teletrabajo híbrido o incluso transnacional, ideal para quienes trabajan desde Colombia para empresas extranjeras. Ahora bien, no todo es color de rosa, también hay retos para los trabajadores. Por un lado, al subir los costos, algunas empresas pueden ser más selectivas y contratar menos jóvenes o personas sin experiencia. Además, aparece la obligación de avisar con 30 días de anticipación si uno quiere renunciar. Es cierto que no trae sanciones, pero sí puede sentirse como una traba. Y claro, en sectores informales, muchos de estos beneficios tardarán en llegar. Con respecto al impacto en los empleadores, lo cual también es importante tratar, hay ventajas y desventajas. Entre las ventajas, destaco 3 importantes. 1. El gobierno ofrece incentivos económicos de hasta el 25% de un salario mínimo por cada nuevo trabajador formal. 2. Hay más claridad normativa en los tipos de contrato, lo que puede reducir demandas judiciales. Y 3. El teletrabajo ahora está mucho mejor regulado, lo que abre la puerta a retener talento y, ¿por qué no?, contratar gente de otros países. Pero claro, también están las dificultades como todo en la vida. Los costos laborales aumentan, más recargos, más permisos remunerados y el contrato de aprendizaje ahora es formal. Además, también hay menos flexibilidad para terminar contratos, porque la mayoría se vuelven indefinidos y esto implica indemnizaciones altísimas. Las pymes son más golpeadas. Un negocio pequeño que ya lucha con la caja puede verse en problemas para cubrir todos esos gastos. Y, como mencionó Portafolio en el artículo, persiste la confusión en modelos de contratación. Un contrato por obra o labor mal definido se convierte automáticamente en indefinido. En conclusión, la reforma busca un equilibrio. Para los trabajadores significa más derechos y estabilidad, y para los empleadores representa más cargas y retos, pero también claridad y algunos incentivos. La gran discusión está en preguntarnos, ¿protección y estabilidad significan más empleo o menos? Estos mayores costos pueden llevar a informalidad, o cómo se asegura que las pymes nos asfixien en el intento de cumplir la ley. Si miramos a otros países, vemos 2 modelos muy distintos. En Europa, las reglas protegen al trabajador con contratos indefinidos y mucha regulación. En Estados Unidos, en cambio, prima la flexibilidad. Se puede contratar y despedir con rapidez, pero los derechos son menores. Colombia, con esta reforma, claramente se mueve más hacia el modelo europeo. Para cerrar, podemos decir que la reforma laboral de 2025 impacta a trabajadores y empleadores de manera distinta. Mientras a los trabajadores les da más estabilidad y mejores condiciones, a los empleadores les exige asumir más costos y adaptarse a una contratación más rígida. Lo importante es que estas medidas realmente se traduzcan en más y mejores empleos y que las empresas, sobre todo las pequeñas, puedan sobrevivir y crecer bajo estas nuevas reglas. Entonces ahora, para analizar un poco más este tema de la reforma laboral, me gustaría preguntarte, Ana, ¿qué problemas del mercado laboral colombiano busca solucionar la reforma? Para abordar esta pregunta tan amplia, es importante comentar lo siguiente. La reforma laboral presentada por el gobierno parte de una intención loable, que es dignificar el empleo y garantizar mayores derechos a los trabajadores. Sin embargo, al examinar su contenido y contrastarlo con el diagnóstico real del mercado laboral colombiano, es evidente que no busca solucionar los problemas estructurales de desempleo, informalidad y baja productividad. Por el contrario, sus medidas pueden terminar agravando estas problemáticas. El mercado laboral colombiano enfrenta al menos 4 síntomas graves. Primero, una tasa de desempleo históricamente alta, con un promedio de 11.5% entre 2000 y 2019, el nivel más elevado entre las principales economías de América Latina, según el Banco Mundial, en 2020. Segundo, una informalidad que ronda el 60% en varias regiones, pues esto según el DANE en 2023, lo que implica que la mayoría de trabajadores carecen de seguridad social y pues a su vez pensión. Tercero, la concentración del empleo en microempresas y trabajadores por cuenta propia, caracterizados pues primero por su baja productividad y segundo por sus bajos ingresos. Y cuarto, las brechas de género y edad. Aquí, pues, las mujeres y los jóvenes enfrentan tasas de desempleo que duplican a las de los hombres adultos, según el DANE, lo que refuerza, pues, estas desigualdades persistentes. Ahora, ¿cómo lo hace la Universidad de los Andes? Estas dificultades responden a 2 causas estructurales. La primera es que es una regulación laboral rígida y desconectada de la capacidad productiva de las empresas,
Y pues segundo, que es un esquema de financiación de la seguridad social que recae casi que exclusivamente sobre el costo del trabajo formal. Dicho esto, pues encarece la contratación y desincentiva la formalización. Ahora, el problema de la reforma es que, aunque reconoce la precariedad laboral, no contempla mecanismos para superar estas causas de fondo. Algunos ejemplos que me permiten ilustrar esta limitación son los siguientes. Primero, no propone alternativas de financiación de la seguridad social. Hoy en día en Colombia, los aportes a salud, pensión y parafiscales encarecen en casi un 50% el costo de contratar formalmente a un trabajador con el salario mínimo, y pues esto según el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, una panadería de barrio o un taller mecánico que generan ingresos modestos no pueden asumir ese costo. La reforma no traslada parte de esta financiación hacia la tributación general y, como recomiendan diversos expertos, por lo que deja intacto el principal obstáculo que es hacia la formalización. Segundo, no flexibiliza el salario mínimo. En un país como Colombia, donde el 43% de los trabajadores gana menos de un salario mínimo y el 21% menos de medio salario mínimo, según estadísticas del DANE, la rigidez de un salario mínimo mensual como umbral de contratación formal es inviable para muchos sectores de baja productividad. Entonces, una solución sería permitir contratación por horas o días, pero la reforma no contempla pues este ajuste. Ahora, en la práctica, esto condena a muchos trabajadores a la informalidad, ya que sus empleadores no pueden cubrir el mínimo legal. Por otro lado, no incentiva la contratación de jóvenes ni de mujeres. Estos son los grupos más excluidos del mercado laboral formal. Entonces, según cifras recientes, el desempleo juvenil alcanza el 18.5% y en las mujeres llega al 13%, mientras el promedio nacional está en 10.2% según estadísticas del DANE en junio del 2024. Sin embargo, la reforma no incluye mecanismos como subsidios focalizados para su contratación, reducción de cargas laborables o programas de empleo joven, lo que hace que perpetúa su marginación. También no promueve la productividad empresarial. La evidencia internacional muestra que para reducir informalidad y desempleo es clave aumentar la productividad de las empresas. En Colombia, el 96% de las unidades productivas son microempresas y concentran más del 80% del empleo, pero generan solo el 28% del PIB, esto según Confecámaras en 2023. Ahora, estas empresas no crecen y sobreviven apenas en la informalidad. La reforma no incorpora estímulos para que se tecnifiquen, accedan a crédito o crezcan condiciones indispensables para generar empleo formal. En contraste, lo que sí hace la reforma es encarecer la contratación formal y restringir modalidades flexibles como la tercerización o los contratos por prestación de servicios. Esto genera un efecto contrario al esperado. Al elevar los costos laborales y reducir la flexibilidad, muchas empresas prefieren no contratar o recurren a la informalidad. Por ejemplo, una empresa de logística que hoy vincula mensajeros mediante contratos de prestación de servicios, tendría que contratarlos como empleados formales. Dado que sus márgenes de ganancia son estrechos, la alternativa será reducir personal o subcontratar de manera informal. Así, lejos de garantizar más empleos dignos, la reforma puede provocar más desempleo e informalidad. En suma, aunque la reforma se presenta como un avance en la protección laboral, su alcance es limitado y regresivo. Por un lado, protege a quienes ya están en el mercado formal, pero ignora las necesidades de los 12 millones de trabajadores informales y millones de desempleados. No aborda el problema de los costos de la seguridad social, no ajusta el salario mínimo a la realidad productiva, no ofrece incentivos a la contratación de los más vulnerables y no plantea estrategias de aumento de productividad. De esta forma, refuerza la brecha entre quienes ya tienen empleo formal y quienes permanecen excluidos, reproduciendo el círculo de desigualdad laboral que históricamente ha marcado el país. Dicho esto,
Te comento que Colombia necesita una reforma distinta, que ataque de raíz las causas de la informalidad y el desempleo, es decir, trasladar gradualmente la financiación de la seguridad social a la tributación general, flexibilizar el salario mínimo en jornadas parciales, implementar incentivos a la contratación de jóvenes y mujeres y acompañar a las empresas en procesos de crecimiento y aumento de productividad. Solo así se podrá lograr un mercado laboral menos segmentado, más incluyente y capaz de generar empleo formal sostenible. Sin lugar a dudas, la propuesta de la reforma laboral presentada por el gobierno enfatiza en aspectos que, al menos a primera vista, son deseables para el bienestar de los trabajadores. Se plantea una estabilidad laboral mediante la priorización de contratos a término indefinido, condiciones laborales más justas mediante la reducción de jornadas laborales, remuneración integral a través del recargo del 100% sobre el salario ordinario para el trabajo dominical y festivo, equidad de género con el aumento gradual de las licencias de paternidad, mejoramiento de las condiciones del trabajo rural a partir de contratos y jornales agropecuarios, entre otras propuestas. Ahora bien, la debilidad de estos planteamientos se encuentra en su versión original, esta en que solo se enfatizan las condiciones de bienestar de los pocos trabajadores que cuentan con contratos formales a lo largo de la nación, es decir, más o menos un 40% de la población ocupada. Para la gran mayoría de trabajadores informales, las reformas propuestas podrían causar más daño que bien al endurecer las condiciones de contratación que claramente afectan la viabilidad económica para los empleadores por la vía de mayores costos y las dificultades para contratar de manera temporal o a tiempo parcial por labores específicas. Teniendo en cuenta estos planteamientos, en primer lugar, quisiera tocar el tema del requerimiento de que las empresas paguen hasta 1.5 salarios mínimos legales vigentes por cada aprendiz no contratado y el aumento progresivo de la licencia de paternidad de 3 semanas al 2025 a 4 semanas en el año 2026. Estos son puntos que, aunque signifiquen avances para los trabajadores, para los empleadores son vistos como una mayor dificultad para la generación de empleo. En un país como Colombia, con 17 millones de personas mal empleadas o desempleadas, para muchos el problema laboral no se encuentra en los salarios, se encuentra plenamente en el sector económico, de tal manera que mientras unos sugieren duplicar la economía para duplicar empleos, otros, como bien explican con las reformas, con estos cambios, benefician a los trabajadores formales y podrían desincentivar la contratación y aumentar la informalidad, afectando especialmente a aquellas empresas pequeñas y medianas, también llamadas pymes, que tienen menores márgenes de maniobra. Ahora bien, otro punto fundamental es el tema de los contratos, que se ha convertido en uno de los asuntos más discutidos, pues los que hoy son a término fijo serán de máximo 4 años y ante la ausencia de un contrato, la relación laboral será plena. Adicionalmente, otro tema de gran importancia y validez son los recargos nocturnos, que dejarán de empezar a las 9 p.m. como se encuentra actualmente para hacerlo desde las 7 p.m. y que en dominicales y festivos incrementará su costo en un 100%. Esta medida comenzaría a aplicarse en su totalidad en el año 2027 y se contempla que se presentará el aumento gradual desde el año 2025. Aunque sí se mejoran las condiciones de quienes ya tienen empleo formal, podría no abordar la realidad de los millones de trabajadores informales en el país. La reforma busca promover la formalización de trabajadores independientes y la contratación de jóvenes, que aunque sí suena bien, no es tal cual lo plantean. Se debate completamente si las medidas de costos laborales afectan la flexibilidad necesaria para la contratación temporal o parcial en sectores con demanda fluctuante. La reforma
se enfoca en mejorar las condiciones de los trabajadores, pero no aborda las necesidades del sector informal, que es donde se encuentra la mayoría de la población trabajadora. Es decir, se convierte en una solución momentánea, pero no se abarca de raíz la problemática y más adelante nos veremos con la necesidad de realizar otra reforma. Asimismo, la propuesta de liquidar las primas y cesantías de manera mensual para todos los trabajadores, incluidos aquellos con ingresos parciales, representa un cambio significativo en el flujo de caja y la gestión financiera de las empresas. La reforma ignora completamente la dificultad económica del sector empresarial colombiano, especialmente de las empresas pequeñas y medianas, lo que podría tener consecuencias negativas en el empleo. A pesar de que la reforma busca promover la estabilidad laboral, algunos sectores expresan que la rigidez que introduce puede dificultar la contratación temporal o a tiempo parcial necesaria en algunos puntos. En resumen, la reforma laboral busca pasar de un modelo flexible pero inestable a uno con mayor estabilidad y protección de derechos. Cambios en los contratos, en la tercerización, en los recargos, en los sindicatos y en la estabilidad reforzada son la columna vertebral de esa propuesta. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo impactará esto en trabajadores y empleadores? ¿Qué problemas del mercado laboral pretende resolver? ¿Y qué críticas ha generado en la opinión pública y en el Congreso? Creemos que con todas las preguntas ahora resueltas, existe un poco más de entendimiento frente a los cambios, consecuencias y efectos que tendrá la reforma laboral en Colombia.